¿Sabías que las primeras millas de mar de la región de Tarapacá han sido históricamente uno de los lugares más productivos del planeta? ¿Qué condiciones únicas nos permiten alcanzar este récord? Junto al doctor en Biología Marina, Juan Carlos Castilla, acompañaremos al doctor en Oceanografía, Rosalino Fuensalida, y al biólogo pesquero, Pedro Pizarro, para comprender cómo se genera el fenómeno de surgencia marina, responsable principal de la alta productividad del mar de Chile. Además, conoceremos un novedoso experimento para aumentar la biodiversidad de recursos marinos costeros con arrecifes artificiales en la caleta de Pisagua. Iniciamos nuestra travesía en Iquique, la puerta de entrada a la región de Tarapacá. En sus inicios, esta era una pequeña caleta habitada por los changos, que poco a poco empezó a crecer gracias a la explotación de las guaneras cercanas. El gran auge de la ciudad fue con el salitre. Sin embargo, esta entró en decadencia a partir de 1914, durante la Primera Guerra Mundial. Desde entonces surgió una nueva industria productiva, la pesquería, centrada estratégicamente en las primeras millas de mar. Iquique tiene el récord de desembarque de recursos pesqueros en el país. La productividad industrial y artesanal de esta región es tan impresionante que en 12 meses se extraen más de 600.000 toneladas de recursos pelágicos como la anchoveta, la sardina y el jurel, así como de recursos bentónicos como los locos, las lapas y los erizos. ¿Por qué tenemos ese nivel de productividad? La parte nuestra es que tenemos del sistema de Humboldt que transporta agua fría hacia el norte, y esto hace que el sistema como tal funcione con una alta capacidad de nutrientes, y paralelamente a ello, en el borde costero de la zona norte de Chile se genera la surgencia costera. Para que algo surja, ¿no es cierto?, desde abajo tiene que desplazarse algo que está arriba. Yo creo que es lo básico, básico. Entonces, cuando hablamos de surgencias marinas en Chile, estamos hablando de aguas subsuperficiales que surgen. ¿En qué consiste este espectacular fenómeno de surgencia? El lecho marino es altamente dinámico. Está compuesto por capas de agua con distintas características de temperatura y salinidad que se mueven constantemente y en distintas direcciones, desde el norte hacia el sur y desde el sur hacia el norte. El agua más cálida suele estar arriba, porque al ser menos densa flota. Al sumergirnos, notamos que la temperatura del agua se va haciendo cada vez más fría, hasta llegar a alrededor de los 15 grados Celsius, temperatura llamada termoclina, ubicada aproximadamente a 50 metros bajo el nivel del mar. Esta capa de agua a 15 grados Celsius divide el agua superficial del agua profunda subsuperficial. Hacia abajo, la temperatura se mantiene estable. Gracias a la acción de los vientos provenientes del suroeste, se conforma un fenómeno físico que desplaza el agua superficial hacia el mar abierto. Esto permitirá al agua subsuperficial, más fría y rica en nutrientes, emerger. ¿Qué factores determinan el desplazamiento de la capa de agua? Existen 3 fuerzas físicas claves en el proceso. El primero es la topografía de la costa en esta región, en la que hay muchos paredones de tierra que caen abruptamente al mar, lo que hace que el choque de las aguas con el continente se dé con mayor fuerza que si estuviéramos frente a una costa de pendiente suave. El segundo elemento y el más importante en un fenómeno de surgencia es el viento. Cuando se produce un viento del suroeste, arrastra las masas de agua hacia la costa y esas masas se desplazan mar afuera. Los primeros 30, 40, 50 metros se desplazan. Y ese desplazamiento hace que surjan agua. Cada vez que se produce este desplazamiento de aguas, el movimiento se da en un giro, como consecuencia de un tercer factor, el efecto de la fuerza de Coriolis. El efecto de Coriolis consiste en lo siguiente, y expliquémoslo de una manera simple. Cuando tú abres la llave, en un lavamanos, el agua que se va por el resumidero, si tú lo miras con calma, tiene una circulación del sur al norte, se va así. Si tú vas a Estados Unidos y abres una llave, es justamente al revés. Entonces, el concepto que hay detrás de eso, que tiene que ver con el océano también, es que la Tierra se está moviendo en una cierta dirección y las masas de agua se están moviendo en relación al polo y al ecuador.
Por lo tanto, gracias a los vientos del suroeste y la rotación del planeta, la columna de agua gira en función de la fuerza de Coriolis, generando un desplazamiento de las distintas capas de agua que conforman el océano, conocido como el fenómeno de Ekman. Esto permite a las heladas aguas de las profundidades emerger con todos sus nutrientes hacia la superficie y generar un evento de surgencia. ¿Cómo descubrir si este fenómeno se produce en las costas de Iquique? ¿Será responsable de la alta productividad de la zona? Decididos a buscar respuestas, nos subimos a una embarcación y acompañamos a Rosalino Fuensalida a hacer mediciones en la bahía de Iquique. Cuando se genera este movimiento de la masa de agua profunda y helada hacia la superficie, la materia orgánica que vive por sobre la termoclina muere por el cambio de condiciones y empieza a descender en la columna de agua. En la medida que baja hacia aguas más profundas, se va oxidando, transformándose en nutrientes como nitritos, nitratos y fosfatos que quedan atrapados en la zona subsuperficial. Cuando esta agua es traída nuevamente a la superficie en un fenómeno de surgencia, estos nutrientes son utilizados por el fitoplancton, junto con dióxido de carbono disuelto y energía solar para producir compuestos orgánicos a través del proceso de fotosíntesis. Si bien estos eventos se pueden dar en cualquier lugar del mundo, son comunes en los bordes orientales de los océanos. Los principales focos se dan en las costas nordeste y sudeste de África, en California, en Perú y en Chile. Las surgencias en las costas del norte se producen con tanta fuerza que con rapidez transportan 50 metros cúbicos de agua hacia afuera en 9 minutos aproximadamente, a una velocidad de 1 centímetro cúbico por segundo. Mientras que en condiciones normales, una partícula de agua se demoraría 4 días en recorrer esta misma distancia. Esas aguas que están surgiendo son más frías, porque vienen del fondo. Y por eso digamos que a la misma latitud, ¿no es cierto?, en Antofagasta y en Río de Janeiro, hay 8 grados de diferencia. Porque allá no hay surgencia de agua y aquí sí hay surgencia de agua. Haciendo un perfil de la columna de agua nos encontramos con una sorpresa. En la superficie hay una temperatura similar a la termoclina, por lo tanto el agua profunda ha ascendido a la superficie. Este experimento nos demuestra que nos encontramos ante un fenómeno de surgencia. Otra forma de comprobarlo es midiendo la cantidad de clorofila disponible en la columna de agua. Esta evidencia que el fitoplancton está usando la luz del sol para producir azúcar y acumular energía. La clorofila tiene que ver con la cantidad de fitoplancton o de organismos fotosintetizadores minúsculos. Llamamos de fitoplancton, son organismos generalmente pueden ser invertebrados, algas menores de medio milímetro, que casi no los vemos. Y al interior de ese organismo hay clorofila. Entonces yo puedo darme cuenta si hay un sistema de alta surgencia, sacando una muestra de agua y midiendo la clorofila. Si hay mucha clorofila es un sistema con mucha surgencia. Mientras más energía tenga el sistema aportada a través de la clorofila que genera el fitoplancton, los eslabones superiores como el zooplancton compuesto por huevos y larvas, las especies pelágicas, los mamíferos y aves de la cadena trófica pueden vivir usando esa energía. Y en el mar, normalmente lo que necesita para pasar a la producción primaria no son macromoléculas, sino que son micronutrientes. Por lo tanto, en el mar, producto de la degradación oxidativa o no oxidativa, todo lo que son los amonios, los nitratos, los nitritos, se convierten en nitrógeno, que es finalmente cómo le incorpora la primera cadena alimenticia como es el fitoplancton. Y de ahí sube nuevamente la incorporación de ellos a la cadena alimenticia a través de la producción primaria, secundaria, terciaria y finalmente lo que son los predadores tope, como en el caso de acá de la zona pelágica, de la zona norte, es el lobo marino. ¿Qué particularidad tienen estas rocas colosales? En ellas viven los mamíferos y las aves, que son los últimos eslabones de la cadena alimenticia. La alta presencia de individuos nos revela que en estas costas tienen las condiciones ideales para vivir, ya que hay abundancia de alimentos. Si la producción primaria cambia o no es lo suficiente, nos va a soportar esta cadena hacia arriba. Esto es como una pirámide.
Lo de abajo, el fitoplancton, que es lo más ancho, y hacia arriba se va angostando. Lo que pasa es que si se sobreexplotan esas poblaciones, hay menos adultos, menos huevos, menos reclutas, ¿no es cierto? Y menos biomasa en la próxima temporada. Eso puede incidir en las cadenas, sobre todo en los organismos que se comen a esto, que están en el tercero o en el cuarto nivel. Si nosotros extraemos hembras que no han alcanzado el desove, prácticamente ahí va declinando la pesquería y hay una gran explotación. Por lo tanto, cuando se habla de que el océano es una fuente inagotable, en este sentido de la vida, no. La explotación irresponsable genera problemas no solo a los grandes barcos encargados de la pesca industrial, sino también a los pescadores artesanales. Junto a Pedro Pizarro viajamos 194 kilómetros hacia el norte por el impresionante desierto para visitar la caleta de pescadores de Pisagua y conocer una iniciativa local orientada a aumentar la productividad primaria del área de manejo. Esta área de manejo de 154 hectáreas tiene un 60% de su fondo arenoso, no apto para el asentamiento de recursos bentónicos. Al cambiar el sustrato del fondo, reemplazando la arena por sustrato artificial como los arrecifes, las larvas de los invertebrados y las esporas de las macroalgas logran asentarse, dado a que en la zona hay una baja velocidad de las corrientes. Lo maravilloso es que las algas, como buenos ingenieros ecosistémicos, generan hábitat a su alrededor, atrayendo otros recursos bentónicos y a los peces de la zona. El arrecife, en las partes que hay arena, no se fija nada. Las larvas, como te digo, se van a un lado, se van a otro lado, se pierden. Entonces, mientras hay algo que las sostenga, se fijan. Se fija el chorito, y el primero que es el alimento de los mariscos, el chorito. Se fija por todos lados, entonces entra el loco a comer, la lapa, se cubren los pescados, porque los arrecifes tienen hoyitos. A 7 meses de partir la iniciativa y con 129 arrecifes instalados, los pescadores y científicos no pueden creer los resultados obtenidos. Al ofrecerles sustrato, se han asentado más de 30 tipos de especies distintas, 3 tipos de algas en gran cantidad, 4 clases de crustáceos, actinias, equinodermos, lapas, locos, locates y peces. La experiencia de Pisagua evidencia el poder clave que tienen las macroalgas en la generación de ecosistemas productivos. Sin embargo, esta clase corresponde al 1% de las algas totales que se encuentran en las costas de la región. El 99% restante son ejemplares microscópicos que componen el fitoplancton, que sustenta toda la productividad de la zona. Hoy está en nuestras manos la misión y el privilegio de estudiar y descubrir más antecedentes sobre estos componentes claves de la vida en el mar, para comprender a cabalidad su rol en la surgencia y su manejo óptimo para potenciar las riquezas que nos regala el océano. Hoy vemos solo la punta del iceberg, una punta reluciente, rica, diversa, que nos hace reflexionar en la importancia de seguir descubriendo y avanzando hacia los misterios profundos de nuestro océano.